Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Encantada de participar en la Semana Negra. En este caso, para mí es un placer presentar a Rafael Mazza, escritor uruguayo. No porque seamos amigos, en realidad hace poco que nos conocemos, sino sobre todo porque he disfrutado mucho leyendo sus libros. Y esto es lo más importante para un lector, encontrar disfrute y profundidad en una lectura. Rafael Mazza es ingeniero civil. No sé qué tiene de mutua atracción la ingeniería y la literatura, pero en España tenemos un ilustre precedente, el del gran Juan Benet. Luego se lo preguntaré al protagonista. Pero además de su profesión, Rafael ha cultivado el periodismo, sobre todo radial, se ha metido en el mundo teatral profundamente. Como gestor ha demostrado una curiosidad infinita, siendo el creador de un festival de cine muy exitoso en el este de Uruguay. Y desde que empezó a mostrar su escritura, no ha parado de recibir premios. Y eso es un buen indicio. Su primera novela, de 2017, es la que nos convoca, Todos mienten. En 2021 apareció La estafa de la muerte y en 2022 Tusquets le publicó La invención de la muerte. Las tres forman lo que se ha dado en llamar la saga de la calle Yaguarón. Pero se pueden leer independientemente, sin duda. Yaguarón es una calle del centro de Montevideo que se interna en el barrio sur y termina en un cementerio muy antiguo y monumental, el Cementerio Central. En medio de estas fechas, en 2020, Mazza obtuvo la primera mención del premio Juan Carlos Onetti, que es uno de los más importantes de Uruguay, por la obra Las Tres Nouvelles Oscuras. En distintas instancias, todos sus libros han sido premiados. El último, que yo sepa, una distopía titulada Heimlich, no sé si ya le ha llegado un premio, pero es muy reciente. Todos sus libros pertenecen a una calidad especial de literatura negra, la que vincula la realidad social con el pasado reciente en una trama de búsqueda. Con una estructura compleja, se desarrollan historias cruzadas, pero teniendo un paisaje urbano único, el barrio sur de Montevideo, con sus boliches, sus calles identificables, la cercanía del río que nosotros llamamos mar. Así que vamos a ver qué nos dice el autor. ¿Estás dispuesto a un interrogatorio? Por supuesto. Bien. Primero, ¿tiene que ver el ingeniero con la estructura delicada pero perfecta que nos ofrece esta novela? Sí, tiene que ver. A ver. Tiene que ver. En principio, yo cuando me planteo la escritura, el comienzo de un trabajo, bueno, hay muchas maneras de escribir, yo cuento la propia, digamos. A mí lo primero que me surge es un tema, digamos, que quiero desarrollar. Luego, a partir de ese tema, trato de construir una historia, digamos, ¿sí? Y los principales personajes. Pero luego me tomo mucho tiempo para trabajar lo que yo llamo la arquitectura de la novela, digamos, ¿no? Es decir, más allá de que después eso pueda ser cambiado, porque a veces, bueno, la propia obra te va pidiendo y el camino que estaba trazado con aquel norte se puede desviar, pero digamos que no demasiado, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí sí puede haber un vínculo en el sentido de una tarea una estructura de pensamiento, digamos, que es afín. Y porque convengamos también que en el género, digamos, que en mi caso es, yo lo reivindico, pero es una herramienta para
considerar otros temas, la arquitectura es muy importante. Primero porque, bueno, no se debe falsear, digamos, no puede haber datos equivocados, la solución tiene que ser proporcional al enigma, es decir, hay una serie de claves o de reglas, digamos, genéricas que uno debe respetar en honor al lector. Entonces yo creo que sí, mi formación en las ciencias duras ha colaborado por lo menos con la arquitectura. Después entramos en otro terreno que es el más placentero, que es ponerse a escribir, y donde ahí sin nada tiene que ver, sino tiene que ver mis años de lectura, digamos, ¿no? Claro, tanto en esta novela como en La invención de la muerte aparece la forma literaria del diario. Sí. Y me parecería que, bueno, obviamente es tu intención, ¿te sientes cómodo en esta forma? Sí, porque de alguna manera, si algún señalamiento a veces me han realizado, es que mis novelas son complejas. Es cierto, ¿sí? De alguna manera, fechar y ordenar, digamos, los eventos cronológicamente, por lo menos es una pista más, digamos, ¿no? Y porque en algunos casos el tiempo va y viene, entonces es una pista más para que, bueno, para no dejar tan en desventaja al lector, que es una de las cosas que a veces me han señalado y que el lector, que hago voluntariamente, digamos, ¿no? Dejar en un margen de desventaja al lector, porque me parece que eso tracciona la lectura, digamos, ¿no? Es decir, uno debe entender, pero no debe entender todo, porque como no entiende todo, quiere seguir leyendo, digamos, ¿no? Esa es un poco digamos, la intención de eso. Es una intención que para los lectores es un desafío. Sí, es un desafío, es un desafío. A veces hay que volver un poquito atrás, insisto, son estructuras complejas, creo que, no, estoy seguro que no defraudo al lector, no hay, es decir, el asesino no es el mayordomo, digamos, ni es ningún personaje que aparezca en la última escena, es decir, eso no está planteado, eso es no respetar el género. Pero sí hay una intención siempre de esconder algo, de que haya un secreto, de que haya algo que no se devela, y en muchas de mis novelas hay algunas cosas que se develan y algunas otras cosas que no, como ocurre tantas veces, y me parece que eso es propio del género también, ¿verdad? Es lícito, sin duda. Digamos, para un uruguayo y para cualquier latinoamericano, el periodo histórico más o menos de los 70 que asoma en estas novelas, aunque la trama llega hasta casi nuestros días, es un periodo angustioso, ¿no? ¿Sentiste la necesidad de llegar a ese periodo? Sí. A ver, mi primera intención es la creación de una obra artística, de una obra literaria, pero bueno, personalmente tengo un compromiso político, digamos, ¿no? Y con el rescate de la memoria, o sea que en ese sentido hay una intención muy clara. Por otra parte, yo en medio de mis estudios académicos trabajé unos cuantos años como periodista, ¿sí? En la salida democrática, en principio como un acto militante, y luego algunos años profesionalmente. Pero bueno, en un momento por distintos motivos decidí retomar mis estudios, por los cuales me faltaba muy poquito y había abandonado y no pensaba retomar, pero me desanimó un poco el periodismo, por lo menos en Uruguay me desanimó un poco el periodismo. ¿Y qué me pasaba o qué pasa en el periodismo? Cuando uno redacta una nota periodística, necesita un sustento, es decir, uno no puede decir cualquier cosa, sino que las cosas deben tener algún elemento de prueba o deben fundarse. Y a los periodistas, eso me lo enseñaron viejos periodistas cuando existían las redacciones y todos los periodistas convivíamos en salas y uno tenía un contacto, cosa que ahora ya se ha desnaturalizado. Una vuelta uno de ellos, Mario Delgado, Aparaín, yo trabajé con él en la sección policiales del diario La República, Hortensia sabe bien de qué hablo. Un día me dijo, mirá, Rafael, te va a pasar una cosa, y es que de cada 10 cosas que sabes vas a poder publicar una y 9 te la vas a tener que guardar. Y eso genera, en general en los periodistas, una cierta negrura, una cierta... No hace bien. Cuando uno hay cosas, claro, no las puede probar. ¿A qué viene todo esto? ¿Sí? A que
en contrapartida con eso, cuando uno crea una obra literaria y una obra de ficción, más allá de que tiene que tener un sustento, es decir, una lógica, uno no tiene que probar nada y se puede permitir decir un montón de cosas porque es una ficción. Y como tal, uno no tiene que presentar acreditación de nada. Entonces, la primera intención era también relatar, es decir, no son novelas históricas, son puras ficciones, nada de lo que se cuenta ocurrió, pero pudo haber ocurrido perfectamente, ¿sí? Entonces eso también me ha permitido, usando como herramienta la literatura, decir algunas cosas en nombre de los personajes que pienso profundamente, y bueno, es un acto de... concibo la literatura como un acto de libertad. Entonces, en ese sentido, me permito que los personajes, ¿sí? Pero bueno, es uno el que los construye, expresen algunos pensamientos que yo tengo muy arraigados y que me parece que son verdaderos, aunque no tenga pruebas. Claro, es que el título, Todos mienten, obviamente tiene que ver con lo que ocurre en la novela, pero también con tu concepción de la escritura. O sea, lo que importa es la ficción. Claro, porque de alguna manera hay una apelación a dónde está la verdad, digamos, ¿no? No en el sentido filosófico, aunque también, pero también de dónde se cuenta el relato, ¿no? Y quién lo cuenta. Y ambos, y puede haber distintas versiones, aún todas bien intencionadas, pero que sean, no sé si contradictorias, pero que muestren diversas perspectivas. Entonces me parece que la verdad se construye en la sumatoria de distintos relatos. Y yo creo también volviendo al Uruguay, digamos, en términos de ficción, Uruguay no ha transitado demasiado por ficcionar nuestro pasado vinculado a la dictadura. Hay trabajo ya, y hay trabajos muy buenos, pero digamos que recién lo ha tomado una generación que es la mía, ¿sí? O un poquito mayores, pero desde los últimos 10 años, es decir, demos un contexto mínimo, la dictadura uruguaya terminó en el 85, pero prácticamente durante 20 años el tema de la verdad y la justicia estuvo lapidado por los gobiernos de derecha. Recién con el advenimiento de los gobiernos progresistas se pudo empezar a saber, ¿sí? Cosas que, o se pudo saber, se pudo demostrar, se abrió la justicia, lentamente, escasamente, pero bueno, peor es nada. Eso quiere decir que hay muchos temas que quedaron vedados, que quedaron de los que no se hablaban, y muchos temas de los cuales una parte importante de la población no creía. Hubo que desenterrar el primer desaparecido para que mucha gente se enterara, ¿sí? Pese a que todos los viernes había manifestaciones, era un tema público, pero la gente no creía. Bueno, estamos hablando que eso ocurrió 20 y pico de años después de terminada la dictadura. Entonces eso también ha demorado construir ficciones sobre estos temas, y yo creo que la ficción literaria contribuye también no es su objetivo, pero contribuye a una parte de la verdad histórica. Y ese es mi cometido también. Claro, es que evidentemente la atmósfera de la novela es bastante sombría, tiene que ver, hay un clima con un poco de decepción, de injusticia, y eso supongo que tiene relación con la realidad de un país que todavía no ha llegado, no ha conseguido llegar a verdad y justicia, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. De vuelta brevemente, el Uruguay, a partir de para abreviar, de una ley de amnistía, digamos, para decirlo en términos sencillos, que se votó para los militares que habían violado, para empezar, la Constitución, y atrás de eso todo lo que se les ocurra, digamos, ustedes saben de qué hablamos, digamos, ¿no? Saben lo que es. Posteriormente se presentó por voluntad ciudadana, y juntando muchísimos miles de firmas de ciudadanos comunes, se sometieron a esas leyes a plebiscito. Pero bueno, por distintos motivos que no cabe desarrollar acá, la ley se mantuvo, digamos, ¿no? Y eso pasó en el 89 y volvió a pasar en el 2004, ¿sí? Por eso todo eso se postergó. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, ahí juegan los medios de comunicación, juegan los estamentos de poder, juega la desinformación, jugaron un montón de aspectos. Pero bueno, finalmente, entonces sí, hay un desánimo. Yo, por otra parte, soy nacido en el 62, o sea que transité toda mi educación secundaria
y toda mi educación universitaria bajo una dictadura, ustedes saben lo que es tremendo. Y tengo una marca muy fuerte sobre eso, digamos, ¿no? Una marca, una decepción, en fin, hay mucho desencanto, pero bueno, es lo que siento y lo que pienso. Es que leí en una entrevista que te hicieron que decías, mi escritura es política al 100%. Sí, todas. Es interesante que sí. lo desarrolles un poco. Sí, sí. A ver, en principio, en términos generales, yo considero que todo el arte es político, que todo el arte de alguna manera expresa una verdad, que es la verdad del artista, ¿sí? Eso en términos, digamos, como muy generales. Pero a mí me interesa profundizar, ¿sí? Sobre a mí me interesa tanto la literatura como la política. Soy un bicho político 100%, ¿sí? Entonces, creo yo, humildemente, que puedo hacer o dejar algún aporte en ese sentido, porque es material que queda, porque lo lee, tiene acceso a gente que puede entrar al tema. Es decir, así como digo que la ficción ha demorado, digamos, en tratar estos temas, no es así con los ensayos y con los estudios históricos. Ahí hay muchísimo desarrollo. Nuestros historiadores, nuestros investigadores han producido toneladas de materiales, todo muy interesante. Convengamos que es un material de lectura, ¿no? Es un material para especialistas, digamos, ¿no? No es de sencillo acceso al público en general, por decirlo así. Entonces creo que una ficción mascarada en una novela policial, por llamarlo así, también puede acercar a que muchos puedan comprender o tener algún tipo de acercamiento a esos temas, que por otra parte para las nuevas generaciones es un tema muy distante, muy distante. Conocen más, ¿sí?, de la prehistoria que de la historia de los últimos 50 años. Sí, es tremendo, pero es así. Y bueno, ahí hay un humilde aporte de un escritor. Y pasa en todas partes, porque en tu novela también aparece, aunque sea tangencialmente, la historia de España. Claro, sí, porque bueno, ustedes sabrán, pero el Uruguay es un país de inmigración fundamentalmente europea y fundamentalmente española e italiana, digamos, ¿no? Y la gran corriente migratoria se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, pero sí recibimos en Uruguay, ¿sí?, al fin de la guerra civil, muchísimos exiliados, ¿sí? De hecho, la izquierda uruguaya recoge en sus dos vertientes, anarquista y comunista, muchísimos elementos, y hubo muchas personas que se integraron, que contaron sus historias, digamos, ¿no? Dentro de un rato hablaremos de Onetti y de algunas de las obras que recogen esos elementos. Entonces, la guerra civil española siempre estuvo y está muy presente en Uruguay, sépanlo, ¿sí? Desde los cantos, desde las canciones, desde la bandera. Mucha gente en los actos lleva la bandera de la República, créanme, ¿sí? Por tanto, en esta novela hay un par de personajes casualmente asturianos, ¿sí? Casualmente asturianos. Uno más veterano que emigró sobre el fin de la Guerra Civil y una especie de sobrino político de él que emigra sobre los 60 después de haber intentado unos secuestros y que se vincula con el movimiento guerrillero en aquel momento en Uruguay, y bueno, de ahí se desarrolla la historia, digamos, ¿no? Entonces, hay un vínculo, la novela tiene un vínculo fuerte con España, me obligó a estudiar una historia que no conocía, que era la Revolución de Octubre. Me acabo de comprar algunos libros para seguir estudiando porque me resultó alucinante lo que ocurrió. Duró poco, pero bueno, la Comuna de París también duró poco y dejó un mojón, ¿no? O sea que vamos. Claro, pero bueno, hemos hablado mucho de este tema, digamos, de compromiso, pero es una novela literaria y en esta novela hay mucho de tu formación y tus gustos literarios. Sí, sí. A mí me gusta homenajear a todos mis maestros.
a veces muy veladamente, como pequeñas señales que algún lector descubrirá. ¿Sí? Todos los lectores leen distinto y descubren cosas distintas. Entonces a mí me gusta, a veces lo hago explícitamente, a veces muy veladamente. Y bueno, y me gusta referir a mis maestros y bueno, mi gran maestro es don Juan Carlos Onetti, es una referencia ineludible en Uruguay, pero bueno, también algunos escritores. Yo no soy un lector de novela negra, aclaro, ¿sí? La leí a mis 20 años, leía los clásicos, me encantaron, he leído alguna cosa más, pero en general es muy feo lo que voy a decir, pero de lo que se publica actualmente leo a mis amigos, porque siento la obligación, ¿sí? Pero después leo y releo los clásicos, digamos, ¿no? Porque hay tanto para leer que a determinada altura de la vida el tiempo cobra otro valor y entonces me cuesta arriesgar, digamos, y yo sé que hay lecturas con las que voy a estar bien. Y bueno, entonces hay homenajes al extranjero, hay homenajes a Melville, hay homenajes a Bioy Casares, hay homenajes a Borges. ¿Qué es eso? Los escritores que he leído y releído, digamos. Y hasta citas concretas de Onetti. Sí, por supuesto. ¿Y hay algún trasunto personal? Porque hay un personaje, Brusone, tu segundo apellido, que es periodista deportivo, pero además un hombre de ciencia. Sí. A ver, sí hay. Hay en los dos, en Brusone y en Vittadini, que son los dos personajes, que hay una vuelta de tuerca que no podemos contar nunca, pero sí, hay algunas cosas de mí y hay algunas cosas de mi papá también, porque hay un vínculo entre ellos. No olvidemos, yo les decía que yo nací en el 62. Ese clima oscuro que menciona Hortensia, ¿no?, tan opresivo, es el clima que viví personalmente, aterrorizado, digamos, ¿no? Yo iba al liceo aterrorizado. En el año 75, yo tenía 13 años, militaba, de alguna manera participé de la resistencia, humildemente, confeccionando volantes en mi casa con una especie de imprenta casera, bueno, que tirábamos en los patios, bueno, de eso éramos un puñado, digamos, no más de 20 o 30. De esos 20 o 30, una compañera y yo éramos los únicos no afiliados a la Unión de Juventudes Comunistas. Yo nunca tuve afiliación partidaria de ningún tipo, pero militaba en mi gremio, en fin. De ese puñado, los únicos que no... Estoy hablando de que teníamos 13 años, 14 y 15, ¿no? Bueno, un buen día vinieron 4 camionetas y se llevaron a los 28 integrantes de las Juventudes Comunistas. Adolescentes que fueron torturados, estuvieron presos varios años, se les impidió seguir estudiando. Imagínense lo que provoca eso en un adolescente, ¿no? Terror, pánico. Yo no quería ni salir de mi casa, porque pensé que atrás venía yo. Bueno, de eso hay, ¿sí? ¿Cómo no va a haber? Hay un testimonio súper vívido de miedo. Miedo. Lo que uno siente es miedo. Muy duro. Muy duro. Sí, durísimo. Como final, un poco una curiosidad que después de tu último libro, que decíamos es una distopía, transcurre en un paisaje, un tiempo distante, parecería que hay un quiebre en tu obra. Sería bueno que nos contaras un poco tus intenciones y tu realidad como Bueno, escritor. es exactamente eso. Yo acabo de terminar un trabajo donde tenía pendiente el homenaje a mis compañeros de secundaria y lo hice. Me costó, no encontraba la manera porque, bueno, por suerte la gran mayoría todavía son mis amigos y, bueno, hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. O sea que no me era un tema sencillo, pero sentía que tenía esa obligación. Y en principio sería la 7ª novela donde trato estos temas y en principio es la última. En principio es la última. Y ahora me estoy encaminado, bueno, Heimlich es una distopía donde plantea, bueno, se plantea el fin del trabajo, se plantea la gentrificación, se plantea la segregación de las ciudades, en fin. Estoy muy preocupado,
como les decía que yo en principio lo que elijo son temas, una de las cosas que me preocupa si hubiera que titularla es cuál es la próxima revolución, digamos, ¿no? Si hay un camino a la revolución y cuál sería. Aparentemente no se ve ninguna luz en el camino, pero me propongo elaborar una ficción y también con fuerte contenido político e investigar en ese camino. Entonces estoy leyendo mucho, hay mucho material al respecto, el horizonte parece bastante oscuro, pero como de alguna manera cerrar ese pasado y empezar a pensar en política, pero hacia adelante, digamos, ¿no? Esa es la intención. Claro, pero es que además, tanto en Heimlich como lo que nos estás comentando, ese presente es un presente que nos interpela constantemente, ¿no? Sí, la sí. discriminación, en fin. Sí, donde realmente las izquierdas estamos perdidas en el sentido de falta de orientación, de falta de rumbo, de una, ¿no? de definir un horizonte, un norte claro, de ver cuáles son los medios. Es decir, está difícil comprender este mundo, está difícil comprenderlo. Bueno, voy a hacer un intento, por lo menos tener alguna versión. Para eso están los escritores. En fin, no sé si hay alguna pregunta. Creo que puede ser interesante leer los libros de Rafael Mazza. Están acá, les están cuento, aquí. sí, en las librerías La Revoltosa y La Buena Letra, ¿puede ser? Sí, ahí... Y aquí ahí, también. perfecto, listo, O sea, listo. Y además podrá hacer el acto de fetichismo de dedicar el libro a quien lo quiera. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias que a tengan todos. buenas tardes. Gracias.